Capítulo 22, mantener la integridad. A veces, como tenemos nuestra bendita corte de energía, o se apaga incorrectamente, o en algunos casos simplemente llegó la fecha donde se tiene que hacer la comprobación de la integridad del disco duro. Entonces, en esos casos se ejecuta un comando que se llama fsck y empieza a hacer un chequeo de la integridad del disco duro. En algunos casos, si es algo que ya estaba programado, no hay tanto problema porque sabemos lo que va a ocurrir, pero en otros casos puede demorar demasiado y hacer que nuestro servidor no esté disponible un buen tiempo. Entonces, en estos casos lo que conviene es verificar o hacerlo manualmente cada cierto tiempo. Así al iniciar, al bootear el servidor, no tenemos habilitada la opción que haga el chequeo, entonces siempre va a bootear rápido. O de lo contrario, si es que vamos a hacer de forma, dejar haciendo un fin de semana muy simple, hacer un comando que puede ser al reinicio, forzar el chequeo, pero siempre es conveniente hacerlo presencialmente porque dejar corriendo este comando puede que necesite la interacción humana. Entonces, lo que vamos a ver en esto es cómo garantizar que esté funcionando correctamente y que todo siga correcto, vamos a decirle. Sabemos que la integridad del file server depende mucho de cómo se apaga el equipo. Algunas veces se puede evitar que se apague de forma incorrecta, vamos a decirle. Hay un corte de luz, tenemos nuestra OPS, pero nuestra OPS tampoco funcionó correctamente, o el tiempo que estuvo la OPS activa y el tiempo para apagar el equipo no fue lo suficiente, entonces se nos apagó el equipo de forma abrupta. El prender nos pide realizar un chequeo forzado, o sea, un chequeo que hay que correr. Y eso generalmente ocurre en un sistema de archivos viejos. Generalmente el Extem 2 y el Extem 3 lo que suelen tener ese tipo de inconveniente, vamos a decirle. Pero la mayoría de eso se soluciona ya con las nuevas tecnologías. Entonces, como ven aquí, lo que realmente importa es saber cómo, no es cómo apagar, sino que saber que si en algún caso se apaga incorrectamente el equipo, ya sea que se desconectó como por del suministro de energía, la OPS falló, en algunos casos tienen generadores, el generador no entró por algún motivo y el equipo no tuvo tiempo de apagarse correctamente, lo más probable es que en algún momento le salga algún error de falta de integridad. Una imagen donde nos muestra que se le dio el líquido a apagar y le da 60 segundos para elegir qué va a hacer. Normalmente la forma correcta es darle un shutdown y el equipo va a apagar por parte. Entonces, como iba comentando, esto es un proceso, vamos a decir, que todos sabemos cómo hay que hacer, pero en algunas ocasiones, por algún motivo, se nos corta o simplemente hay un tiempo que son 180 días o creo que eran 180 días o 40 reinicios, algo así. El periodo que hace el chequeo otra vez el disco. Entonces, lo que venga primero, él va a hacer un chequeo en el siguiente reinicio también. También hay unos comandos que nosotros conocemos y ya vimos que son para apagar el equipo, que están en el room level, vamos a decirle el 0 y el 6, uno que es reiniciar y el otro que es apagar. El 0 es apagar el sistema
y el ILIT6 es reiniciar el sistema con un reboot. También se puede dar, o sea, hay otros comandos que puede ser también el shutdown -R, que va a forzar el reinicio, shutdown -H con un comentario. Tenemos el power off, que es un init 0. Son todos comandos que por la línea de comando, vamos a decir, nos ayuda a apagar el equipo de una forma normal, vamos a decir. Entonces, con estos comandos lo que nos garantizamos es que se reinicie o se apague de forma natural, vamos a decir, el equipo. Otra cosa que hay que mantener siempre entre ojo y ojo va a ser el tema del espacio en disco. A veces por cuestiones de administración no le damos mucha pelota a eso, pero en realidad es una parte fundamental de saber siempre cuánto de uso está nuestro disco duro, si está creciendo de forma exponencial, porque a veces el sistema operativo está funcionando normalmente y de repente se lanza una actualización de un sistema o de una aplicación que está corriendo dentro de él y empieza a generar logs masivos que generan que se llene el disco duro en menos tiempo de lo que estaba planeando, vamos a decir, de lo que nosotros estábamos planeando, que se llenara el disco, que tendríamos que hacer un chequeo de ver qué eliminar. Porque suele ocurrir que se lanza una nueva aplicación para un servicio nuevo que está dando la empresa y de repente o se actualiza una que ya estaba funcionando, agregado nuevas funciones, pero eso hizo que el consumo en el log del servidor se duplicara o inclusive pasara a ser un log de 2 gigas de día, pasó a ser un log de 15 por día. Entonces, eso es bastante el crecimiento que tuvo. Hay que ver si hay algún error en la aplicación o a veces los desarrolladores tienen la costumbre de dejar todo en modo debugging para ver los errores y al pasar a producción no cambian eso y entonces eso ocasiona que se llene el disco duro de nuestro servidor. Y acá no es buscar culpables, sino que una solución. Entonces lo que tenemos que hacer es ver, detener la aplicación cual sea y es ver qué está ocurriendo y si es necesario que se vuelva al desarrollo de la aplicación para que se hagan unos cambios y se mejore el rendimiento de la aplicación, o en caso de que la aplicación esté funcionando correctamente, lo que pasa es que se agregó nueva funcionalidad y eso requiere ciertos controles y esos controles hacen que se aumente el espacio en disco duro, entonces hay que ver la forma de aumentar el espacio en disco duro. Aumentar el tamaño en disco o ver otras alternativas para el almacenamiento del log. También tenemos los inodos, que son los espacios en disco o de una forma, la cantidad de sectores o inodos que están libres. También con el comando de F se puede ver eso con la opción menos I, creo que era. Y entonces va a ir mostrando los inodos libres también. De forma predeterminada sabemos que el de F sin ninguna opción va a mostrar todo en byte, entonces siempre hay que usar la opción menos H, que nos va a permitir ver de forma un poco más amigable, vamos a decir, el comando. En este caso nos está diciendo que en esta una partición que es la partición real. Se tiene de 3,5 terabytes, 144 está usado y el 3.2 está libre, vamos a decir 4% está en uso. Y acá lo mismo, son particiones que están
Eso es lo que nos estaban mostrando. Entonces, si acá tenemos 100%, que está usadísimo nuestro disco. Y después de identificar cuál es nuestra partición que esté lleno, tenemos que saber cuál es el directorio, cuál es el archivo que está consumiendo nuestros recursos. Para eso hay un comando también que vamos a estar viendo. Mientras tanto vamos a ver el comando df, pero con la opción "-i", como le comenté. Y ahí nos va a estar saliendo los inodes, que son los que están acá enfrente. Acá nos dice el tamaño del disco, después nos dice dónde empieza y dónde termina y la cantidad de inodes que está usando. O sea, un poquito más, o sea, bastante más grande la cantidad de números, pero si sabemos identificar, vamos a ver que acá empieza en la partición, esta es la cantidad que está usando actualmente y este es la cantidad restante que se tiene. Cuando determina el número y no determina cuando se crea el sistema archivo. Eso nosotros no tenemos ninguna intervención en eso. Básicamente con ese comando con el comando F lo que podemos hacer es ver cuánto está usando el disco duro, cuánto porcentaje. Si hay uno que está mayormente usado, ver qué podemos vaciar a hacer. Y para eso tenemos el comando do, que es un comando que nos sirve para ver el tamaño. Por defecto el comando do nos da dos salidas. Uno es una columna donde nos dice el tamaño del archivo y el nombre del archivo. Entonces, si nosotros queremos ver de un directorio en total, simplemente se pone do, el comando do. Por ejemplo, queremos ver todo lo que es de la barra. Solamente queremos saber el tamaño, no queremos ver nada más que otra, o sea, queremos que digamos, que nos muestre archivo por archivo. Entonces lo que hacemos es comando do menos sh y le damos asterisco y ahí va a ir cayendo. O le damos el directorio que queremos buscar. En este caso, eso es para saber con el SH sumarice, solamente nos va a mostrar el tamaño total. No nos va a estar mostrando el tamaño del video, sino que nos va a dar el tamaño total que tiene el directorio y la carpeta. Por ejemplo, si le ponemos do menos s y nos posicionamos en la raíz mismo, vamos a decirle, le damos ahí do menos sh asterisco, nos va a ir carpeta, o sea, file system por file system nos va a ir dando cuánto tamaño tiene. Entonces ahí vamos a ver el total que tiene y cuál es el que más está usando. Esto a modo de que nosotros podamos identificar en algún caso cuál es el directorio que está con mayor uso. Entonces vamos a ese directorio nuevamente, por ejemplo es el /var. Entonces al hacer do en la raíz nos dio que la raíz /var fue la que más tuvo consumo. Entonces lo que hacemos es un cd al /var y dentro del /var le damos un do menos sh asterisco. Y ahí hay como 6 y 7 directorios aproximadamente, dependiendo del tipo de instalación que esté usando. Y ahí puede haber un /var log, /var spool, /var mail. Entonces todo eso, y dentro de eso nosotros podemos seleccionar cuál es la carpeta nuevamente que está usando el espacio o cuál está consumiendo todo nuestro espacio. Y así podemos ir identificando cuál es
que está consumiendo nuestro espacio, vamos a decir, para poder después tratar de solucionar ese problema eliminando o teniendo la posibilidad de mover o copiar eso a un backup y después eliminarlo. Si es que no se puede eliminar los archivos que están ahí. Acá, como ven, está tirando la opción "-h" para que sea un tamaño humano. Como le dije, pueden, por ejemplo, acá en este ejemplo está colocando dos directorios y le va a estar pasando de estos dos directorios. Está haciendo un "-sh" al directorio /bin y el otro es al directorio /user/bin. Y en eso lo que va a expirar el portal, por esta la S de sumarice, mostrar solamente el resumen y el directorio en sí en formato megabyte en este caso. Para que tengan en cuenta, es un comando bastante útil a la hora de tratar de identificar o ver qué directorio está consumiendo la mayor parte del espacio en disco duro. También tenemos que el comando tenemos el comando tun2fs, que es un comando que se usa mucho para el tema de las particiones. Este en 3 más que otras, este en 4 ya también se sirve para usar, pero es más es un comando que viene más ya para estos tipos de file server que son el extend2 y el extend3. Un comando que sirve para hacer un chequeo, vamos a decirle. O sea, nosotros podemos con cambiar, por ejemplo, la cantidad de veces que se está montando y desmontando, porque ocurre que como les comentaba al inicio, hay una cierta cantidad de veces, o sea, en este caso son 180 días, o después de 30 montajes. Entonces, dice que al iniciar, o lo que ocurra primero, va a hacer. Entonces, si cada digamos que se reinició, por así decirle, justo a los 190 días el equipo. Estuvo funcionando normalmente hasta que hubo un apagón y ocurrió a los 190 días. Y va a empezar a hacer el chequeo. El chequeo no, si no le prestamos atención, puede que lleve un tiempo considerable dependiendo de la cantidad como digamos, del espacio en disco, el almacenamiento que tengamos. En algunos casos puede ser poco, en otros puede ser mucho. Y con este tun2fs lo que estamos haciendo es, le decimos que la cantidad de la cera, la cantidad de veces que se puede ser montado, como diciendo que sea cero, o sea, el cero va a ser que no haga luego. Y la I es para valor en tiempo, y como también estamos pasando que sean cero, entonces tampoco va a ser una comprobación. Y estos valores, si ustedes se recuerdan, en el archivo fstab, había en la parte final de la línea, había dos números que se colocaban separados por espacio. Uno era usualmente 1, 0, o 2, 1, o 2, 0, o 0, 0, en el archivo de configuración del fstab. Y eso mismo hace referencia a estos dos números.
la cantidad de puntos de montaje antes de la verificación y la cantidad en día antes de la verificación. O sea, si está en 1 va a ser lo que es por defecto. Si está en 0 no va a ser. Eso es lo que se refieren esos dos números que están al final de ese archivo de configuración. El ACL y el user x at son, vamos a decir, cuando nosotros queremos que un disco duro tenga cierto tipo de protección, necesitamos que tenga algún tipo de auditoría, es el que se le activa, se le habilita el ACL, o cuando queremos usar, en este caso, permisos especiales, vamos a decirle, ya que con los permisos que usualmente se usa el CH, con el comando chmod y los permisos que están ahí no es suficiente, se puede habilitar el uso de ACL para que siga ejecutándose, o sea, para poder habilitar esas opciones. Entonces estos dos comandos se usan para eso, o sea, estas dos opciones del comando 1fs para que ya se levante. Entonces si no se levanta, por más que nosotros agregamos ese tipo de permiso, vamos a decirle, no va a funcionar hasta que se habilite en el file server. Entonces, para que tengan en cuenta, no, para eso es que muestren este slide. Entonces, esto lo que nos ayuda es activar cada vez que va a iniciar. Y esta es una tabla de algunas de las opciones del comando TUN 2FS que son, vamos a decirle, las más usadas, vamos a decirle. En este caso dice "-L", enumera las opciones excedentes del bloque de sistema de archivo. La opción "-C" cambiará el número máximo de veces que el sistema puede montarse antes de que se requiera una comprobación del sistema de archivo. El valor predeterminado es 30, esto puede deshabilitarse aplicando el comando 0, como vimos en el ejemplo anterior. Después tenemos la opción "-I", que es el intervalo de día, que también vimos que con el 0 se desactiva esa opción. Y con el comando, podemos poner otro valor si queremos, que se haga cada cierto, no sé, 100 días, entonces le ponemos "-I" siempre. La opción "-J" se usa más para el tipo de file server extendor, que nos permite crear un journaling, lo que sería el archivo diario, vamos a hacer un journaling, permitiendo que se monte como un sistema de archivo extend 2 o extend 3. Chao. Chao. Y tenemos la opción "-M", que especifica el porcentaje del espacio a reservar para el usuario raíz en los procesos privilegiados.
El valor por defecto es el 5%, a menudo es innecesariamente grande para los sistemas activos grandes. Eso puede, dependiendo, por ejemplo, si tenés 2 teras, el 5% sería casi 20, 10 teras para aproximadamente, que es para reservar un espacio para uso del root, vamos a decirlo. Bueno, esos son lo que se maneja en Extend 2, Extend 3, Extend 4, no sé muy bien si es que siguen manteniendo eso, porque es algo para estos comandos, o sea, para estos file servers más viejos. Y después tenemos la opción -O que nos sirve para especificar opciones predeterminadas al montaje. Por defecto, en las instrucciones derivadas en Red Hat se especifica el ACL y el user X que añaden opciones al punto de montaje durante la instalación. Se puede aplicar muchas opciones, necesita ser separada entre comas. O sea, si vamos a hacer muchas opciones, vamos a ir separando en comas. Realmente para saber o ver un mejor ejemplo de este comando, lo que recomiendo es usar el comando man de este comando y van a ver las opciones que van a tener y hay más puntos de montaje. O sea, estos son los más conocidos, los más usados, no hay opciones más, muchas más opciones. Y bueno, hasta aquí llegó el capítulo 22, como le dije al inicio, es un capítulo cortísimo de poco más de 12 slides, no había más, o sea, hay más dentro del contenido del capítulo, eran 4 o 5 ventanas, bastante corto. Voy a poner aquí, cambiar, o sería el capítulo 23, que también es corto. Vamos a cambiar el número por bueno, usted es el capítulo 23, no me olvidé nomás de cambiar. Lo voy a editar. Bueno, ahora, como vimos en el capítulo anterior, lo que estábamos viendo era el tema de cómo mantener la integridad y cuáles eran los comandos para entender cómo hacer. En este capítulo, preparando los sistemas de archivos, lo que hacemos es, ¿cómo decir? Tratar de reparar cuando una vez se haya dañado, o sea, pongamos se apagó mal y no botea el servidor, o se quedó en la pantalla negra y nos está pidiendo por favor iniciar el modo rescate para hacer la reparación del file server. En este sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto posiblemente va a llevar su tiempo y de repente si están muy apurados hay que avisar cuando después de ocurrir verificar el problema es avisar y decirle a la gente que va a tardar su tiempo porque estos comandos a veces pueden resultar, en algunos casos es simplemente hacer la comprobación para que el sistema archivo por la forma que está configurado y otras veces es hacer nuevamente todo porque se rompió, vamos a decirle, el file server quedó inconsistente. Las razones, el apagón repentino que resulta en un desmontaje no limpio de las particiones,
expulsar medio extraíble, en este caso puede ser un USB o una unidad flash sin que se haya producido un desmontaje limpio. A veces tarda en darte la opción de que ya puedes sacar el dispositivo. En algunos casos queda, por más que ya terminó la copia o algo que estamos haciendo, de repente queda todavía ahí, queda, vamos a decirle, no montado, sino que el sistema archivo sigue siendo usado por otro servicio, por otro proceso. Y después tenemos la pérdida, ya sea sin una partición del tipo, eh, por ejemplo, una partición que está compartida por Samba, NFS o algún FTP, vamos a decirle, donde nosotros estamos escribiendo o se apaga o se apaga uno de los extremos y quedamos nosotros colgados o quedan ellos colgados por el servidor. Entonces eso puede ocurrir también. O lo que también se le ocurrió, hace 10 años que está funcionando el servidor y empezó a fallar y nadie sabe por qué. Desgaste o disco ya con daño, con algún tipo de daño. Y en algunos casos sí que no tenemos algún tipo de protección de disco duro, o sea, tipo de UPS o estabilizador de corriente. Esto también nos puede ocasionar que pueda haber una sobretensión o algunos campos magnéticos. Por último tenemos lo que es el malware, que es lo más común últimamente que provoca algún tipo de daño en nuestro archivo. Entonces, con toda esta lista extensa de posibles, no, seguro hay más. Entonces, bueno, vamos al comando que en cuestión no va a ayudar o socorrer en este momento, que va a ser el comando fsck. Es como el comando que tiene, creo que Windows también trae un comando parecido que sirve para hacer un análisis del disco. Pero este comando no funciona si es que está la partición montada. O sea, si queremos hacer sobre nuestro file server, vamos a decir, o sea, sobre nuestro sistema de archivo montado, nos va a dar un error que va a decir que está en uso y se aborta el chequeo. Entonces, para que tengan en cuenta, esta herramienta es muy, muy potente, muy poderosa y no se recomienda bajo ninguna circunstancia tratar de hacer algún tipo de reparación o correr esta partición o correr esta comando en particiones que estén montadas porque puede dañar el disco duro. Está diseñado para revisar y reparar el sistema de archivo, pero si está en uso o está montado el file server o el file system, puede ocasionar daño, porque lo que esto hace es chequea, comprueba los nodos, si encuentra un nodo que esté huérfano, que esté, vamos a decir, dañado o algo que no le cuadra, vamos a decir, va a tratar de reparar o eliminar si no puede reparar. Claro, hay una que le deja así, ¿no? Si funciona, funciona, si no, se descarta, eso se marca como un sector dañado y sigue funcionando. Entonces tengan en cuenta, este comando nunca correr si es que está montado. Y si por algún motivo tienen que hacer al disco duro, vamos a decirle al disco duro que hace referencia a la unidad principal, vamos a decirle de la instalación, van a tener que usar algún disco, ya sea USB o CD-ROM, y entrar en modo rescate CS y ponerse a agarrar y tratar de correr el comando porque no te va a permitir si está montado.
Una de las opciones más útiles del comando FSK es la opción "-i". Esto es porque supongamos que tu disco duro tiene un daño y es irremediable o que puede ser irremediable que tenga que hacer. Entonces, tienes que correr el comando y el comando cada vez que encuentre algún error te va a preguntar qué va a hacer. Y en ese momento uno tiene que darle sí o no nomás. Y usualmente se queda así para que repare. Pero una, dos, tres veces está divertido. Pero después esto puede pasar a tener la necesidad de correr 10 veces o más, no sé. Por cada archivo que va encontrando va a ir tratando de hacer eso. Entonces, para que tengan en cuenta nomás, la opción "-i" lo que hace es eh, va a asumir un sí que quiere reparar. Esa es la forma de ver ese comando. Y como ven acá en el ejemplo, está haciendo un mount o sea, está viendo si está montado en la partición del data y si está así, entonces lo que hace un mount y después hace correr a ese directorio el comando.
Hola, hola, hola. Sí, Ahí se te escucha, Roja. sí, ahora, sí, casi tuve que ya no da más la computadora. Como, Y ese error que daba antes en el Excel que vos querías correr el GIF, esa alguna vez llegaste a pillar que era Roja. ¿cómo? Y era que ponías en lo que estabas proyectando que había un GIF y cerraba de voz. Ese llegaste Ah, a no, pillar lo que era. no, ya no. Ahora estoy usando dentro del team, me da la opción de usar PowerPoint del 365, entonces ahí nomás ya le pongo, ya no le trato de evitar poner GIF o algo así, no sé si es algún Ah, bug. por eso aparecen los controles también abajo. Eso me parecía raro luego. No había visto antes. No, la nueva versión del Team que me descargué hace poco tiene esa opción de usar el iPhone. Entonces ya no necesito abrir y compartir alguna aplicación, sino que directamente desde si tenés, o sea, el Office 365, entonces te va a permitir hacer eso. Si no, tenés que hacer como normalmente venía haciendo, o sea, ya tenés que hacer. No sabía eso. Voy a probar un poco alguna vez en el trabajo. Bueno, poner a grabar otra vez, así que no está grabando ya. No, está grabando otro, bueno. Bueno, ahí, nos quedaban 4 presentaciones más por ahí. Este tiene menos capítulos que el anterior. Bastante corto era este capítulo. Acá una de o sea, las opciones de menú, como le estaba diciendo, es para para que asuma que sí queremos reparar. Va a hacer eso. Ahora, el, este en un caso de que tengamos, por ejemplo, una parte, un file system que está montado y podemos desmontar para hacer el chequeo. En caso que no sea así, vamos a tener que indefectiblemente reiniciar el equipo, montar con un light CD, en este caso se le dice un light CD, entrar en modo rescate. Generalmente es preferible que el ICD, por ejemplo, si esta es una versión 106, sea una versión 106, lo posible para que sea, vamos a decirle, lo más idéntico posible lo más eh, parecido, vamos a decirle. Por ejemplo, si tenés una versión 6.9, usa una 6.0, no va a haber tanto problema, pero sí, si es que una versión 6.0 y quiere usar una versión de la nueva del 7 o posiblemente haya una diferencia en los comandos. Y si es muy antiguo tu LiveCD puede ser que no soporte si tu file server es muy nuevo, tu file system es muy nuevo. Entonces siempre hay que tener en cuenta o si no tenés el LiveCD, tratar de descargar el ISO de la versión en la que estás usando para poder hacer el rescate del sistema. Bueno, el comando FSSK, vamos a decirle que es un front-end. El comando que en realidad está corriendo por detrás es el E2FSSK, que es el que le va a hacer la comprobación. A ver, en algunos casos van a encontrar que hay dos fsk.extend 2.extend 3.extend 4, es decir que hay para cada una de las versiones. Si ustedes van a correr manualmente este comando, van a especificar cuál tipo de file server va a ser. Por el contrario, si ustedes usan el comando fssk solamente, no va a requerir ninguna, vamos a decirle, que nosotros sepamos cuál es el file server. Automáticamente va a buscar el que le mejor corresponda y va a seguir.
esto de los superbloques, esas cosas, o sea, son cuando las particiones, bueno, vamos a decirle, anteriormente un superbloque para los estándares del Extend 2, Extend 3, inclusive el Extend 4 era por el tamaño de los discos duros y lo grande que podía ser un bloque, entonces se le llamaba superbloque. Ahora con el nuevo sistema de archivo básicamente no existe más para saber que existen nomás superbloques que son eh, la forma que trataba cuando teníamos un disco duro que era bastante grande o volúmenes de disco cuando teníamos un tipo de archivo, por ejemplo, de un volume group creado con LVM. Entonces lo tenía super bloque, vamos a decirlo. Pero con la nueva tipo partición, vamos a decirle que ya no se usa más eso. Ya se asume que va a ser grande el file server. Entonces, ahí abajo, como ven, hay un comando que es do2fs, que es lo que sirve es para buscar los superblocks. Entonces, eso es lo que hace después para ir, vamos a decirle, para ir con el comando do2fs a buscar ese superblock y tratar de reparar ese superblock. Un poco, vamos a decirle, esto era la vieja escuela, como se hacía antes para cuando eran los discos, vamos a decirle, no era tan grande, pero para un sistema de archivo Linux ya era considerablemente grande. Un disco de 500 gigas era bastante grande en aquel entonces, para ese tipo de partición, vamos a decirle el Extend 2 y el Extend 3. Entonces, actualmente ya estos comandos no es que estén están como históricos, nomás ya estos comandos ya son viejos. Ya la mayoría de los file servers ya no usan Extend 2 ni Extend 3 ni inclusive Extend 4. Ya se van optando por un nuevo sistema de archivo, ya sea el XFS o otro sistema dependiendo de la distribución de Linux, cuál es su estándar. Vamos a decirle, anteriormente el Red Hat era el Extend 4, ahora es otro su, su estándar, vamos a decirle, que te va a instalar con otro. Entonces, para saber que existe el comando y que si te toca vas a tener que usar o sea, el comando 2fs, 2fsk difícilmente se use, más yo creo que para saber que existe, que el comando que nosotros estábamos utilizando realmente un fsk que llama a este comando, y este comando es lo que hace es, dependiendo del tipo de partición, file server va a ir tratando de reparar. Bueno, y el comando, el directorio lospom, seguro que ya habrán visto en alguna, si no vieron en si tuvieron alguna, vamos a decir, algún teléfono con Android y tenían el disco ese, no, el disco SD, y en algún momento conectado a una computadora, seguramente había un lost found ahí dentro de ese. Eso fue un directorio, vamos a decirle, especial que se crea para guardar ahí todo lo que no se pudo volver a armar, como decirle, si era un archivo y no se supo cuál era su extensión o qué tipo de archivo era, por lo general les manda en ese directorio, vamos a decirle, donde van a estar lo que se encontró y está perdido, no se sabe dónde es o para quién es o qué hay ahí. Entonces uno manualmente tiene que ir probando. Bueno, o sea, para que vean que va a existir, una vez terminado el comando, vamos a decirle, va a almacenar ahí todo lo que
recuperó, pero no sabe cómo moverlo, no sabe dónde ponerlo porque perdió su extensión, vamos a decir, en Windows sería su extensión, en Linux vamos a decir que se perdió su Inoda, su tipo de identificador archivo, hay que manualmente buscar o ver si es un documento de texto, un binario, un script, ya identificando primero saber qué es el archivo y viendo si se puede abrir o no se puede abrir. El XFS es un sistema archivo bastante nuevo, vamos a decirlo. Están los nuevos. O sea, la mayoría de los sistemas nuevos usan este como un estándar. Y lo que hace es un sistema que funciona con mayor volumen de información. Casi todos los sistemas archivos, no importa cuál confiable sea, van a necesitar repararse. En este caso no existe ninguna excepción. Este XFS tampoco se salva, entonces si alguna vez le toca que hay que reparar, van a tener que usar el comando especial que es el XFS-repair. En algunos casos, con XFS lo que hay que tener en cuenta es que este tipo de particiones no van a poder reducir el tamaño del disco. Una vez que le asignaron un tamaño, este sistema no soporta que uno le diga, bueno, quiero usar menos espacio. O se mantiene la que tiene o podemos agregar más, pero no podemos disminuir, vamos a decir. Y vamos a ver el comando acá. Lógicamente tratar de que no esté montado, desmontar la partición y darle el XFS repair a la partición, vamos a decir en este caso era un dev SDA3. Va a ser o sea, va a tardar un tiempo seguramente, o sea, y una vez que repara va a salir terminado, eco, y ahí termina la partición, o sea, la comprobación. Y vamos a ver, ahí terminó la presentación del capítulo 20. Como le dije, estos dos capítulos, el 22 y el 23, eran básicamente cortísimos. No sé por qué la plataforma no hizo un solo capítulo de estos dos y se acortaba más. Pero bueno, así está la distribuida, entonces tengo que seguir el orden. Básicamente en estos dos capítulos que vimos fue cómo básicamente en estos dos capítulos que vimos es cómo los comandos que nos va a servir para reparar y otro cuál es el comando que nos va a servir específicamente para cada tipo de archivo. También tenemos que tener en cuenta que hay otros sistemas de archivo, estos son los más, vamos a decirle, comunes. En este caso el Extend 2, Extend 3 ya están en desuso, vamos a ser sinceros. El Extend 4 tampoco es que se esté usando más, ya que es muy viejo. O sea, no es muy viejo, pero ya es principio de los 2000.
2010 básicamente creo que se empezó a lanzar. Ya Red Hat está usando otro tipo de file server que es el XFS. Hay otros dependiendo del tipo de la distribución de Linux. Pero para que tengan en cuenta, estos son los comandos y son como decirlo, sistemas de archivos más comunes. Hay otros dependiendo de la distribución y de acuerdo a eso van a tener que buscar solamente el manual o de ese cuando le toque y cómo se repara. Básicamente todos son iguales. La mayoría se puede reparar con el comando fsck. La mayoría, salvo que sea algunos muy específicos como es este, por ejemplo, el XFS, que usa su propio gestor de herramienta, vamos a decirle, de uso. Y bueno, eso es todo lo que es el capítulo 21 y 20, o sea, 22 y 23. Ya de mi parte no, o sea, ya no hay una porque si muevo voy a mover todo lo que es el cronograma que tengo. Mm,